Dios me los bendiga, mis hermanos amados. Nuevamente estamos aquí reunidos para seguir con esta edificación del cuerpo de Cristo y queremos enviarles un saludo a todos y cada uno de ustedes, un abrazo y decirles que les extrañamos, mi familia y yo, mucho, y que les amamos en el nombre de Jesús, y queremos darles gracias por todos los que han estado orando, por todos los que han estado intercediendo, por todos los que han estado bendiciendo, y todos aquellos que han estado aportando con sus ofrendas para todo lo que hacemos en la iglesia. Seguimos conservando el edificio, gracias a Dios, porque creemos que Dios tiene preparados tiempos mejores por delante, de acuerdo a las palabras en promesa que ha dado por medio de los dones del Espíritu Santo. Seguimos creyendo, seguimos motivándonos, seguimos con el mismo espíritu de adoración, de alabanza para nuestro Dios. Y quisiera, antes de iniciar con esto, solamente recomendarles, no se olvide de aplastar ese botón que tiene en su teléfono, en su computadora o en su laptop, acerca de ese botón de share, para que pueda compartirlo con personas que estén conectadas con ustedes. De esta manera podemos lograr un mayor alcance para todo aquel que quiera escuchar el mensaje de la palabra de Dios. Y queremos hacer una modificación pequeña para que podamos estar acostumbrados y adaptados al tiempo que hemos de regresar a la iglesia, y queremos empezar el próximo servicio en domingo a las 10 de la mañana. Lo hemos estado haciendo a las 12, pero creo que podemos sacar mejor provecho si lo hacemos a las 10 de la mañana, ya que no tenemos que transportarnos a ningún lugar, sino estar cada quien en casa. Así que apúntelo por ahí, le vamos a estar anunciando de todas maneras en la página de la iglesia. Que el horario, y lo vamos a modificar para las 10 de la mañana. Hay algunos bautismos que se quedaron pendientes por causa de todo esto que sucedió, y queremos decirles que no nos hemos olvidado. Queremos administrarlos en cuanto Dios nos dé la luz verde de volver a tener acceso al lugar de bautismo, pero sobre todo al lugar de reunión. Y bueno, pues entonces vamos a iniciar con todo esto. No se olvide de toda la programación que estamos siguiendo, semana completa de predicaciones. Hemos estado escuchando hermanos que están participando, y más bendiciones vienen en camino, porque son más los que van a seguir participando. Dios me los bendiga a todos y cada uno de ustedes, y vamos entonces a buscar en la Biblia, en el capítulo 10 del Evangelio de Marcos. Marcos capítulo 10, verso 46 al 48. Quisiera leer este párrafo de la Escritura que nos va a ayudar para introducirnos en el tema de hoy. Marcos capítulo 10, versículo 46 hasta el verso 48. Son solamente 3 versos que vamos a empezar a considerar. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces llegaron a Jericó, y cuando salía de Jericó con sus discípulos y una gran multitud y un mendigo ciego llamado Bartimeo, el hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino, y cuando oyó que era Jesús el Nazareno, comenzó a gritar y a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos lo reprendían para que se callara, pero él gritaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Vamos entonces a presentar una oración para iniciar con este tema. Padre, en el nombre de Jesús, venimos nuevamente agradecidos contigo por la vida que nos das, porque podemos estar a salvo, Señor, en casa. Sin embargo, oramos, Señor, por todos aquellos que han sido afectados por esta situación de infestación que ha habido en este mundo, y oramos, Señor, para que consueles los corazones de aquellos que han sufrido pérdidas de seres queridos. Nosotros te pedimos por ellos, los bendecimos y oramos para que la tristeza profunda de sus vidas pueda ser removida, y llegue, Señor, la consolación del Espíritu Santo que tanto bien nos hace falta a toda persona. Queremos bendecir a los que han estado, Señor, sufriendo con una esperanza. Y permite, Dios mío, que tu palabra, siempre poderosa que es, haga en nuestra vida, Señor, un impacto. Queremos poner en tus manos este servicio. Queremos pedirte, Señor, tu bendición para cada uno de los que han de estar
al pendiente de tu palabra y para que uses mi vida, para que pueda ser fiel al Espíritu Santo en la transmisión de tu palabra que en este día hemos de compartir. Bendice este momento, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Hoy el Señor estuvo trayendo en mi mente esta palabra que vamos a considerar hoy con relación a esta situación que enfrentó este hombre llamado Bartimeo. Y me llama la atención cómo Bartimeo dice que era hijo de Timeo, y esto es una persona, su nombre Timeo significa tratado con honor. Sin embargo, podemos ver que esta persona, por causa de aquel lugar que estaba él viviendo, porque dice aquí la escritura que cuando llegaron a Jericó, y al salir de Jericó, el Señor le llamó la atención este hombre, Bartimeo, porque él empezó a dar grandes gritos y a pedir su ayuda invocando su nombre. Recuérdese usted que me escucha, toda persona que está escuchando, que el Señor Jesucristo dice que Él, a todo aquel que invocare su nombre, será salvo. Entonces este hombre llamado Bartimeo, él tenía un padecimiento que sufrió en Jericó. Él vivía en aquel lugar y me llama la atención porque la palabra Jericó, este nombre de esta ciudad, viene de una palabra que significa Yarihó, y es una palabra que tiene un significado que tiene que ver con el dios Luna. Déjeme decirle que en todas las naciones siempre ha predominado mucho la adoración a los astros, la adoración a los días, a las personas, a muchas cosas, a personajes que se destacaron en la historia. Pero en esta ocasión, esta ciudad, Jericó, había sido levantada en honor a un ser, y este es que ellos llamaban al dios de la luna. Y nos podemos dar cuenta que toda persona que aparece en la escritura, bueno, no toda persona, pero algunas personas que llaman mucho la atención en el Nuevo Testamento, lo que llamamos el Nuevo Testamento, que son los evangelios, que déjenme decirles de la aclaración, el Nuevo Testamento no empieza ahí. El Nuevo Testamento empieza con la muerte de nuestro Señor Jesucristo cuando derrama su sangre. Es importante hacer esta separación porque muchas veces nos metemos a leer los evangelios y estamos pensando que estamos leyendo conforme a lo que en el libro está escrito, el evangelio que es en los tiempos del nacimiento o antes de nacer de nuestro Señor Jesucristo, cuando realmente el evangelio nuevamente empieza con el nuevo pacto. Sí, es un evangelio que se anuncian buenas noticias de salvación, pero el nuevo pacto es el que empieza con la sangre de Jesús. Bueno, haciendo esta aclaración, quiero decirle que cuando aparece en estos evangelios el testimonio, porque aparece en varios evangelios, llama mucho la atención que dice que este hombre, su nombre Bartimeo significa tratado con honor. Sin embargo, por haber estado viviendo en este lugar donde mucha gente padeció, y quiero hablarle de lo que Jericó representa en cuestión de padecimientos. Muchos padecemos muchas cosas en la vida, y aunque no vivimos en aquel territorio de Jericó, hay algo que nos conecta muchas veces con los padecimientos de la vida. Este hombre padeció una ceguera. Dice que él vivía en aquel lugar y Jesús escuchó su voz por su clamor y por sus gritos que él daba cuando escuchó decir que se trataba de Jesús el Nazareno. Y dice que él empezó a levantar su voz y empezó a clamar misericordia y le decía: Jesús, hijo de David. Ahora, note usted que cuando estamos hablando acerca del hijo de David, si alguien me puede ayudar a apagar el aire de acá de este lado, por favor. Cuando estamos hablando de que alguien reconoce a Jesús como el hijo de David, nos damos cuenta que es alguien que ha creído en lo que está escrito. Quiere decir que no fue una persona que desconocía la palabra de Dios.
Bartimeo, que estaba viviendo en un territorio de Jericó, donde ahí había adoración a los astros, él tenía conocimiento porque él le pudo gritar: Jesús, hijo de David. Y le decía: ten misericordia de mí. Ahora, tener misericordia o buscar misericordia es estar buscando la bondad del Señor, es estar buscando el favor del Señor. Él sabía que necesitaba algo que a él entregaran para que él pudiera hallar gracia delante de los ojos de Jesús, y por eso él se humillaba para clamar, porque hay mucha gente que está sufriendo pero no sabe con quién clamar. Hay gente que va y clama a otros dioses, como estando en Jericó pudo haber clamado la ayuda de los dioses de Jericó. Sin embargo, de alguna manera le llegó la palabra que lo guió a Jesús, y cuando escuchó la oportunidad de poder tener un favor de parte de Jesús, empezó a gritarle desesperadamente, queriendo llamar su atención. Y como este era un hombre llamado Bartimeo, que su nombre significa quien va a ser tratado con honra, acuérdese que la Escritura dice que Dios honra a los que a Él primero le honran. Y esto a mí me indica de una persona predestinada para conocer la salvación del Señor. Ahora, ¿en qué fue su honra que le dio a Jesús? Que lo reconoció de acuerdo a su palabra, que le pudo aplicar su fe, pero no una fe abstracta de fama, sino una fe basada en la palabra de Dios. Recuérdese que así es como llega la fe. La fe viene por el oír, y por el oír la palabra de Cristo. Esto es cuando el Espíritu Santo empieza a ministrar la vida de la persona que ha de venir a Jesús. Y entonces él empieza a pedir este favor. En el momento en que le dice: Jesús, hijo de David, ten misericordia de Dios, le estaba dando el honor. Porque acuérdese que a lo suyo vino y los suyos no le recibieron, no lo honraron. Pero todos los que lo recibieron son los que lo honraron. Cuando usted y yo hemos creído en Jesucristo, le hemos dado a Él el honor que Él se merece, pero conforme a su palabra. Porque hasta el diablo sabe de Jesús. Él sabe, y cuando lo ve le dice: ¿por qué has venido para atormentarme antes de tiempo? No lo honra como Señor de su vida. Lo honra en el sentido de que tiene temor de que lo lance a los abismos. Pero eso no debe ser el temor que debe motivar la fe de los hijos de Dios. La fe de los hijos de Dios no debe ser motivada por el temor de ser lanzado al infierno, sino por honrar al Hijo de Dios. Acuérdese que hay un pasaje en la Escritura que dice: temer a Dios y darle honra, y dice que honrar al Hijo para que la ira del Padre no se encienda. Entonces, aquí podemos ver cómo empieza él a clamar. Pero como siempre que alguien busca al Señor, aparece el diablo. Ahora, el diablo no se aparece así como hemos dicho en otras ocasiones, como un ser que espanta a la gente, pero usa muchas veces personas o situaciones que causan que la persona mengüe en su desesperación de buscar de Dios. Y entonces dice en el verso 48, y muchos, mire, está usando multitudes. Entonces no es nada raro que mucha gente es influenciada por el diablo y ni cuenta se da. Porque dice aquí: muchos lo reprendían para que se callara. Oiga, qué tremendo. Como él estaba teniendo una gran necesidad, estaba honrando al Señor, le estaba diciendo que reconocía del linaje que él venía, y le estaba diciendo: ten misericordia de mí, como diciéndole: solo que tú me tengas misericordia de mi vida puede cambiar. Y entonces muchos, en vez de aplaudir, en vez de decir gloria a Dios porque hay un pecador que se arrepiente y una persona que está necesitada de Dios, lo que empezaron a hacer es a reprenderlo, porque estaba haciendo mucho ruido. Le decían que se callara. Usted sabe que hay gente
que se opone al llamamiento que Dios hace a alguna persona que es tocada poderosamente en su espíritu para alabar a Dios. Pero quizás alguien diga, ¿y por qué con tanto escándalo? ¿Por qué con tanto grito? Pues aquí está, por la desesperación, por la necesidad, por el querer llamar. Alguien decía, ¿para qué tanto grito si Dios está en medio de nosotros? Sí, pero también la actitud muestra una insistencia en una gran necesidad que la persona tiene. Yo le aseguro que cuando dos personas están trabajando, por ejemplo las personas que trabajan en construcción, y agarran por ahí, yo me recuerdo un día yo estaba ayudando a mi papá en casa, y él estaba haciendo una casita donde quería meter ahí una lavadora y una secadora, y la quería utilizar para guardar cosas, y entonces dijo, vamos a hacer una casita afuera de la casa, en el patio de atrás. Entonces yo me puse a trabajar con él, a ayudarlo, y él empezó a agarrar un martillo, pero a falta de que el martillo no lo encontraba, agarró una hacha, y esa hacha tenía un lado flat, o sea, un lado así como tipo martillo, y el otro lado con el filo de la hacha. Entonces él estaba clavando una tabla, un barrote, que lo agarró así, lo sostuvo fuertemente porque se movía, y entonces agarró, le puso un clavo y empezó a clavar, pero como estaba muy cerquita del clavo, a agarrar la hacha y pegarle el martillazo, le pegó al dedo, y se oía así, paz, 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 y ya no se oía nada. Y yo dije, ¿qué pasó? Pues se había dado en el dedo. Pero cuando uno se golpea, uno no está viendo, cuando uno está bajo dolor, uno no está viendo si alguien se va a escandalizar por el grito. Nomás pega un grito de uno de dolor. Aunque haya gente que se moleste, el que tiene el dolor sabe lo que está sintiendo y suelta una expresión de dolor. Este hombre no estaba martillando, estaba martillado de la vida porque había perdido la vista. Ahora, nadie podemos llegar a comprender exactamente lo que esto es, a menos que una persona haya padecido eso. Pero el que lo ha padecido sabe el sufrimiento que esto trae. Y este hombre, en medio de su sufrimiento, dice que le gritó a Jesús. Si venía pasando por ahí, ¿para qué tanto grito? Podría decir alguien. Es que no va a decir eso quien entienda lo que le está pasando. Pero quien no lo comprenda, va a decir así, ¿para qué tanto grito? Déjeme decirle que esos gritos estaban dando gloria al nombre de Jesús, porque estaba invocando su nombre y porque sabía que solamente en él podía encontrar la salida de su condición que él estaba sufriendo. Muchos lo reprendían para que se callaba, pero él gritaba mucho más. Y no lo hacía como para rivalizar ni pelear, sino para que saliera el gemido que pudiera tocar el corazón de Jesús, y al ver la urgencia de ese grito, entonces pudiera responder rápidamente, porque ya estaba muy desesperado, y le decía, hijo de David, ten misericordia de mí. Fíjese que lo hizo una y otra vez y más fuerte. Porque es que a veces cuando tenemos un problema tan fácilmente claudicamos en la búsqueda de la solución. Hay personas que han estado en grande dificultad y se acercan para pedir una oración. Y pues el que pide se le da, el que toca se le abre. Y entonces a veces hemos correspondido orando, pero a veces Dios no responde a la primera intercesión. Usted puede darse cuenta que aún a este hombre que tenía una gran necesidad, hasta la segunda vez que le gritó con más fuerza. ¿Sería entonces que Jesús no escuchó el primer grito? Yo creo que sí lo escuchó, porque tiene oídos para oír hasta los pensamientos de la gente. Pero ¿sabe una cosa? Dice la Biblia que aún no está la palabra en nuestra boca y aquí él ya la conoce. ¿Por qué no le correspondió en la primera vez que le gimió y le clamó? ¿Por qué se tuvo que esperar hasta la segunda vez? Porque yo creo que lo que a Dios mueve es el espíritu de fe que se mueve en cada persona. Acuérdese que la Escritura dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Mucha gente clama a Jesús, pero no lo busca
con esa gran necesidad de humillar su vida delante de Dios para que le entregue su vida y se la transforme. Entonces esto a mí me habla de una perseverancia muy intensa. ¿Qué eran las cosas que le causaron a él quedarse ciego? No lo sabemos. No lo sabemos. Hay personas que pierden la vista por un golpe. Hay personas que pierden la vista por alguna glándula del cuerpo, como pasa con un hermano que amamos mucho en la iglesia, que a causa de su glándula, creo que es la pineal, tuvo por ahí una cirugía que le tuvieron que hacer porque perdió primero la vista de un lado y después la otra parte, cosa que tiene solución en Cristo, aunque muchos puedan decir que ya no tiene solución. Aquí podemos ver la solución que hubo en Cristo Jesús, de una palabra que salió de su boca, motivada por un espíritu de fe que clamó desesperadamente. Entonces, en Jericó, no sabemos qué fue lo que le causó la ceguera. Pudo haber sido lo que le pasó a aquel rey, que por andar, estuvimos hablando el día viernes acerca del rey Ezequías, que por andar poniendo la idolatría y saciando con sus ojos las vanidades de la vida, cuando vino el rey de Babilonia y se lo llevó, le sacaron los ojos. Una cosa es que una persona se quede ciega y otra cosa es que el mismo diablo le saque los ojos a una persona. Yo recuerdo el testimonio que vi y tuve que compartir con hermanos de la misión del ministerio de donde yo provengo. Compartí con el hermano pastor y me dijo, compárteselo al apóstol. Y entonces estábamos en una reunión donde estaban hablando acerca de liberación de espíritus. Y entonces empezó en el momento de participación de los oyentes. Y yo estaba ahí, levanté mi mano y me dice, cuéntale al hermano apóstol lo que Dios te reveló, de lo que tú viste. No era una revelación que yo recibí en persona, pero fue un testimonio que vi en televisión de un asunto de corte, donde estaban unas mujeres ya acusando a otras dos mujeres por haber llevado la liberación a su casa. Y entonces el abogado, que era su acusador, porque siempre hay un abogado defensor y hay un abogado que acusa, que es el que viene por parte del distrito. Y le decía, ¿me quieres decir a la mujer víctima de sus ojos que fueron perdidos, que le das gracias a Dios porque estas mujeres oraron para que te sacaran los ojos? Y le decía, no, usted está entendiendo mal. Yo no estoy dando gracias a Dios porque ellas oraron para que me sacaran los ojos. Ellas oraron para que me liberara del demonio que traía, y al salir ese demonio que estaba en mi vida me botó los ojos. Ahora se los había botado porque tenía derechos sobre los pecados de sus ojos. Y entonces yo les decía, hermanos amados, todos los que están ministrando liberación, esto es importante saberlo, porque yo vi un asunto en corte donde había esta clase de acusaciones. Porque ministrar liberación a una persona es muy delicado si no se sabe cómo hacerlo. Acuérdese que Jesús tuvo principios que enseñó. Que si un hombre fuerte tiene cautivo una persona y viene otro más fuerte, primero le quita sus armas en las que había confiado, lo ata y entonces lo despoja de los bienes que tiene en su cautiverio. Esto a mí me indica que la liberación es un tema muy delicado si no se sabe manejar en los principios de seguridad que el Señor Jesucristo da como instrucción para manejar una liberación. Hay gente que llega nomás y descubre un espíritu y lo agarra y te echa fuera, pero no lo ata. Entonces en ese caso aconteció que por no haber manejado la liberación en su forma adecuada, estaban en un asunto de corte. Y déjeme decirle que son cosas bien peligrosas, porque no solamente el asunto está en corte, sino la persona que se quedó sin sus ojos. Entonces ministrar liberación no es algo que se debe manejar a la ligera, se tiene que tener mucho tacto, se tiene que tener guianza del Espíritu de Dios y se tiene que estar uno sometido bajo el tiempo de Dios, a quién se le va a ministrar y cuándo. Bueno, pero el punto aquí no es, el tema no es la liberación, aunque sí estamos hablando de una persona que se libera de la ceguera, pero porque Jesús lo ministró. Ahora, en Jericó fue un lugar identificado como lugar de padecimientos. Por ejemplo, usted puede ver el capítulo 10 de Lucas en el verso 30, donde habla de que
Jesús se encontró ahí con otra persona. Y entonces estaba predicando y entonces puso el ejemplo de Jericó y dijo, unos hombres descendían de Jerusalén a Jericó. Y dice que cuando él salió de Jerusalén para entrar a Jericó, eso es como una persona que primero está buscando a Dios y cuando sale se va y busca los placeres de esta vida, donde van a venir padecimientos. A veces los placeres de esta vida son bastante pecaminosos y no es que seamos como muy santos, pero hay una santidad que Dios requiere para sus hijos, para su pueblo. Y entonces dice que él, por haber ido a ese lugar de Jericó, cayó en manos de salteadores, los cuales lo despojaron de sus bienes y lo hirieron de tal manera que lo dejaron medio muerto y se fueron de ahí. Entonces Jericó era un lugar que representaba un peligro para los que estaban buscando la comunión con Dios. ¿Por qué si Bartimeo sabía que Jesús era de la descendencia de David, conociendo la palabra? Porque la debió haber leído, si no, no hubiera encontrado eso. Mucha gente no sabe eso si no ha leído nunca la Biblia. Pero los que hemos leído la Biblia sabemos que esa es la forma como invocaron al Señor Jesús, diciéndole hijo de David, cuando ni era en su generación, sino que fue de su descendencia. Pero el punto es este, que en Jericó representa el lugar donde hay muchos padecimientos que causan mucho desánimo. ¿Por qué le digo el desánimo? Porque muchos que estaban ahí, cuando oyeron a Bartimeo clamarle al Señor, lo empezaron a reprender. ¿Cómo reprender a una persona que necesita ayuda? Más bien se tiene que reprender a los que estorban para que reciba la ayuda. Y estos hombres así lo estaban haciendo. Entonces, a mí me habla, hermano, de que en la vida nosotros como hijos de Dios a veces tenemos padecimientos. Unos son causados por nuestra manera de vivir, por nuestro descuido espiritual. Pero otros padecimientos no llegan por eso, sino porque hay ciertas cosas que a veces en la vida personas o situaciones viven. Y de todas maneras los padecimientos y los sufrimientos muchas veces causan mucho desánimo. Por ejemplo, le quiero poner un ejemplo que constantemente veo, porque el día de ayer veníamos manejando y un señor iba a cruzar la calle, pero traía solamente una pierna sana y la otra era una amputación que había tenido y tenía una prótesis. Y aunque era un viejecito, venía caminando con bastante naturalidad. Pero la persona que sufre alguna amputación de alguna pierna, algún brazo, alguna parte de su cuerpo, experimentan unas batallas muy fuertes en el desánimo. Porque de repente ya no están completos como antes estaban y tienen las mismas posibilidades de desplazarse en la vida como lo hacían antes. Y esas personas que tienen situaciones donde han tenido sufrimientos tan extremos, las personas son bombardeadas con mucho desánimo, como qué sentido tiene la vida. Pero este hombre que estaba clamándole al Señor, él tenía todavía deseos de vivir, porque aunque había sido privado de su vista, eso debe ser terrible. Pero fíjese que no perdió la esperanza. Y aunque hubo quienes llegaron y lo quisieron lo reprendieron y lo quisieron frenar, él siguió haciéndolo con más insistencia. Dichosas aquellas personas que no se dejan vencer ante la oposición, porque muchas veces hay situaciones que desaniman, pero a veces son personas las que desaniman a la gente. Hay mucha gente que está sufriendo y nosotros los que venimos de parte de Jesús, porque ¿cuántos hemos recibido a Jesús? Amén, recibo, diga usted. Yo sirvo a Jesús. Nosotros tenemos que ser portadores o proveedores de ánimo y no causantes de desánimo. Y hay mucha gente que está muy desanimada porque algo le ha pasado en su vida que lo tiene en esa condición. Somos usted y yo quienes tenemos una responsabilidad de tratar de ayudarles a botar ese desánimo y a cimentarlos en una confianza enfocada en Jesús.
Ahora, en primer libro de Pedro, en la primera epístola de Pedro, en el capítulo número 5 y en el versículo número 6, dice la escritura de esta manera: porque muchas veces personas enfrentan desánimos en la vida, porque a veces hay situaciones que se sufren, no por causa de cosas visibles, pero a veces hay cosas que no están a los ojos de la gente, y sin embargo las personas a veces sufren. Bueno, aquí el apóstol Pedro da unas palabras en esta epístola y dice así: Primera de Pedro, capítulo 5, versículo número 6. Cuando lo tengan, me dan un amén. Recibo que ya lo tienen. Humillaos. Bueno, cuando está diciendo humillaos, está hablando de una actitud que tiene que cambiar en alguien que no tiene humillación, alguien que no se ha humillado a sí mismo. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere su tiempo. Cuando fuere tiempo. Entonces, Bartimeo recibió algo que le hacía falta en su vida, y él lo hizo delante de todos. Fue humillado delante de la gente porque no lo dejaban que escucharan la voz de Jesús con sus intervenciones y sus reprensiones. Él ya había padecido la humillación de haber perdido la vista, pero aparte estaba padeciendo entre personas que en vez de motivarlo, lo estaban frenando. Y entonces dice en el verso 7 de 1 Pedro 5, 7, echando toda vuestra ansiedad sobre una de las cosas que se sufren cuando alguien está padeciendo, es ansiedad. Notemos esto, porque hoy vamos a sacar y vamos a romper con el desánimo, con la ansiedad y con algunas otras cosas que vamos a orar. Dice aquí: echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Si le está diciendo que Dios tiene cuidado del que sufre, esa persona necesita entender que Dios está de su lado, aunque esté sufriendo. Entonces tenemos que ser motivadores de fe, de esperanza, para que la persona que está sufriendo no se entregue a la derrota, del fracaso y del suicidio. Dice entonces: porque Él tiene cuidado de vosotros. Y dice aquí en el verso 5: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. ¿Cómo es que el diablo va a atacar a una persona que está sufriendo? Porque aquí sigue más adelante hablando de los padecimientos. Una persona que está bajo padecimientos, el diablo anda cual león rugiente, dando vueltas, a ver, buscando dónde está su presa. Yo he visto en algunos documentales cómo los leones atacan. Y llegan primero y olfatean. Y hacen su estrategia. Pero andan en búsqueda. He visto algunos que llegan y se asoman y voltean a ver en los árboles, haciendo un chango por ahí trepado, cuando andan buscando a quien devorar. Pues ¿sabe usted una cosa? El enemigo, a manera de la semejanza de un león rugiente, anda buscando quien anda por ahí trepado en un lugar donde no debe de andar, ensoberbecido, para devorarlo. ¿Sabe usted una cosa? Dice aquí la escritura: al cual, dice en el verso 9, resistid firmes en la fe. Entonces es aquí donde entra un papel bien importante que usted y yo tenemos que ayudar. Para que cuando vemos una persona que está en padecimientos, en sufrimientos, le podamos traer una palabra que le active su fe, con firmeza. Y ahorita lo vamos a continuar viendo en el relato de Bartimeo. Sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Dice que no dice que la gente del mundo, dice en vuestros hermanos. Es que como mueren los hijos de los hombres, también a veces así mueren los hijos de Dios. Como padecen la gente que no conoce a Dios, como padecen a veces, padecimientos tienen los que son hijos de Dios. No por buenos o por malos, sino porque hay cosas que en la vida van a causar un efecto.
Si los padecimientos traen el sufrimiento, ¿pudiera alguien decir por qué Dios lo permite? Es que todas las cosas tienen una función. Por ejemplo, yo tuve un tío que me contó algo que pasó en Texas y decía que habían salido en su tiempo a una población que desconozco, donde dicen que había un montón de buitres. Y entonces se agarraron haciendo matadera de buitres. Todas las personas que tenían sus armas iban y cazaban y mataban los buitres. Y entonces como que exterminaron a los buitres, porque decían, dan un mal aspecto al lugar. Pero después de eso tuvieron una infestación de ratas, porque como no había buitres que se comieran a las ratas se desplazaron y se multiplicaron en gran manera. Entonces el problema que tenían con los buitres ahora no se comparaba con el problema que tenían con las ratas. ¿Por qué? Porque los buitres eran los que se hacían cargo de estar acabando con ellas. Como a veces se toman actitudes o soluciones o se emprenden cosas sin entender el porqué de las cosas están pasando. Quizás alguien diga, hermano, ¿qué tiene que ver eso con esto de los padecimientos? Que muchas veces pensamos que los padecimientos no tienen ninguna función, pero sí tiene su objetivo. No lo entendemos muchas veces, pero sí lo tiene. Y entonces aquí dice la Escritura en el verso 9, al cual resistir firmes en la fe al diablo, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo. Oiga, si se tienen que cumplir, quiere decir que es una parte que no se puede evadir. En vuestros hermanos en todo el mundo. Y dice en el verso 10, mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después de que hayáis padecido, ¿por qué no dice antes que padezcas? Porque muchas veces, a veces le prometemos a la gente que no es cristiana, ven a Cristo y todo, y ya no vas a tener padecimientos, pero aquí no dice eso. Aquí dice que cuando venga Jesús, dice que Él mismo, con su gloria eterna y con su gracia, después de haber padecido un poco de tiempo, entonces inevitable que los padecimientos pasen, pero les podemos limitar su prolongación. ¿Cómo? Declarando, esto está escrito y ha de ser por un poco de tiempo los padecimientos, aunque tenga que atravesar por padecimientos, pero declaro lo que está escrito, que Jesús dijo que por un poco de tiempo. A esto va a traer esperanza en el que esté atravesando por el padecimiento. Eso era lo que necesitaba Bartimeo. Que alguien viniera y le dijera, pero sabes una cosa, esto no es para siempre, esto no es para toda tu vida. Porque el león rugiente va a decir, no, ya pues, tú no naciste más que para sufrir. Hubo uno que hasta le cantó y dijo, yo no nací para amar. ¿Por qué? Porque está engañado. Porque aquí dice la Escritura que es por un poco de tiempo. El mismo Jesús os perfeccione, os afirme, os fortalezca y os establezca. Esta palabra, aunque trae un contenido de padecimientos, pero tiene una salida. Una salida que tiene propósitos. ¿Cómo Dios va a utilizar el padecimiento en una persona para que seamos perfeccionados? Yo le voy a poner un ejemplo. Muchas veces las personas andamos muy infladas, envanecidas, arrogantes. Pensamos que la gente que sufre porque algo se merece. Y déjeme decirle que a veces necesitamos una desinflada, una ponchadita. ¿Cómo se siente usted cuando se entera? El otro día estaba un carro estacionado ahí afuera de mi casa, de una persona que viene y se estaciona donde es estacionamiento de otra persona por causa de la ubicación de su... Teniendo donde estacionarse, va y se le estaciona ahí, y entonces nos dimos cuenta que su carro está ponchado.
¿Qué cree que sintió cuando llegó y se encontró el carro ponchado? Han de haber sido estos de aquí que se creen dueños de la calle. Y le aseguro que hizo su muina, pero lo están perfeccionando. Y perfeccionando es completando, para que aprenda a estacionarse no donde quiera, sino donde le corresponde estar estacionado. ¿Qué se siente cuando un carro se le poncha a uno y empieza uno, y lo bueno que no me agarró en el freeway? Lo bueno que no me agarró en el freeway ni del lado peligroso que es en el mero centro, porque hay mucha gente que maneja ya enseguida del carril de alta velocidad. Y lo más terrible es que se le ponche no del lado de la pared, sino del lado donde está el tráfico. Usted sabe que esas cosas lo ubican a uno a ser más precavido, a no andar metiéndose donde uno no se debe meter y a tener más cuidado de ir más cerquitas a la salida de emergencia, no a la salida donde todos están llevando mucha velocidad. Entonces el padecimiento lo va a hacer a uno sabio. Después de haber atravesado un poco de tiempo, dice la Escritura, aquí es donde podemos entrar la fe. Oiga, hermano, mire, pero es que a mí me está, usted no sabe lo que a mí me pasa, mire, no lo entiendo, pero la Biblia dice que es solamente por un poco de tiempo. Anímese su corazón, porque es por un poco de tiempo. ¿Cuánta gente necesita escuchar esa palabra? Los que han estado padecimientos hoy en día, en este tiempo presente, en esta época. Y que venga usted y le diga, pero no se desanime porque por un poco de tiempo va a durar esto. A mí hace poquito me dieron una palabra en la iglesia. Fui al doctor para que me removieran unas verrugas. Tenía una por aquí, tenía otra por acá y otra aquí enseguida de la nariz. Y entonces fui, pues rápido, dije yo, los doctores rápido quitan las verrugas, me pusieron unas inyecciones, la quitaron. Cosas fáciles arreglar eso. Pero cuando me dieron la noticia que una verruga no estaba bien, sino que tenía células cancerosas, ¿qué cree que sentí? Padecimientos. Y yo dije, Dios mío, pero tu palabra dice que ha de ser por un poco de tiempo. Pero cuando uno oye la palabra cáncer, lo primero que conecta a uno con esa palabra es lo que Dios rugiente llega y le ministra a uno, muerte. Pero como hay una fe que Dios nos ha permitido conocer en temas como este, de ahí se puede uno agarrar y decir, pero aquí dice que por un poco de tiempo, no para toda la vida. Entonces yo me agarré de ahí. Y yo dije, aunque estas células sean cancerosas, declaro que durarán un poco tiempo. Entonces fui y unos hermanos que Dios los usa para orar, oraron por mí. Bendito el nombre de aquellos que se dejan usar por el Señor con estos principios. De traer una esperanza, de traer una palabra de fe, de traer un aliento cuando uno está desinflado. Porque me sentía como con las 4 llantas ponchadas. Como que si ya de aquí no iba a poder salir adelante. Pero me dieron una palabra y me dijeron, no, hermano, me dijo mi hermano Enrique, Dios te bendiga, Enrique, por esa palabra que me diste. Y José Luis, Dios te bendiga también por esa palabra que me dieron. Pero lo tremendo es que me dijo, no se preocupe, hermano. En el primer resultado va a salir el cáncer, en el segundo resultado así que ya no hay nada. Porque Dios lo va a remover. Y yo lo creí. Pues ahí voy al doctor. Después de la primera cita que me dio, y me escarbaron aquí en la nariz, por eso tengo aquí un curita. Que me hicieron un hoyo en la cara. Y luego me enseñaron unos videos, hermano, donde los veía con la cara así toda. Yo dije, santo su nombre, qué terrible se ponen estas cosas. Se pueden llegar a poner. Pero me dijo, aún el doctor me dijo, pero eso les pasa a los que no se atienden. Porque los que se atienden a tiempo, hasta cosas fáciles, dije yo, recibo la confirmación de la palabra profética que me dieron. Entonces me lo hicieron, me lo quitaron, aunque le escarbaron 3 veces. A la 4ª vez que le escaparon, el resultado salió, no hay nada. Pero ya Dios me había dado, gloria a Dios, gloria a Dios. Gracias, Señor. Ya Dios me había dado una promesa y me había dejado ver una visión.
En sueños yo no sabía ni qué, porque a veces Dios habla a través de sueños. Hay personas que no lo creen, pues yo sí lo creo. Porque dice que Él derramaría su espíritu sobre toda carne y soñarían sueños sus hijos, de los que reciben a Cristo, donde derramaría su espíritu. Entonces yo tuve un sueño, yo veía que me llegaba un documento. Y ese documento no lo alcanzaba a leer, pero era un documento importante. Y cuando me enseñaron los resultados decía 0.0 negativo. Y yo cuando vi ese sueño dije, Dios mío, todavía no me dan la noticia de lo de la verruga. ¿Y esto qué es? Estaba como Pedro cuando veo que bajó el lienzo 3 veces, que dijo, ¿y esto qué es? Y muchos adelantados a la visión interpretan a su falso entendimiento. Y la gente dice, no, es que cuando bajó el lienzo 3 veces que Dios limpió todos los animales. Y ni es cierto eso. Lo que Dios limpió fue a la gente de todas las naciones, con su evangelio que iba a ser predicado acerca de Jesús. Porque no limpió nunca un coche, sino que limpió a una persona que vivía como coche. ¿Me explico? Eso es lo que vino a hacer Él. Con esa visión le mostró que no llamara a ningún hombre común e inmundo entre las naciones, porque de cualquier tribu, nación o lengua que temen a Dios o que honran a Dios, Dios se complace, se agrada. Muchos andamos así, interpretando de una manera errada. Y entonces yo veía el papel y decía, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Pero recuérdese que hubo una vez una palabra que salió en la Biblia, que los israelitas decían, ¿qué es esto? Cuando llovía el maná, cuando llovía el sustento que viene del cielo. Y yo decía, ¿qué es esto? Buenas noticias. Van a salir los resultados negativos. Pero cuando fui al doctor me dijeron que cáncer en las células de la cara. ¿Qué cree que andaba haciendo el león rugiente? Estaba diciendo, voy a tener un buen festín aquí con el pastorcito este. Pero Dios había dicho que iba a salir negativo. Y cuando vi los resultados que salió negativo, dije, ¡ah, su nombre! ¡Gloria! ¿Por qué? Porque ya Dios por delante alimentó mi fe. ¿Sabe cuánta gente necesita que estemos usted y yo alimentando de la fe en el Dios que todo lo puede? Pero muchas veces, hermano, viene una persona con una tristeza bien grande y llega con nosotros que ya conocemos del Señor y nos ponemos a llorar con ellos. En vez de darles buen ánimo, en vez de decirles, la Escritura dice, de esta manera, escrito está. El Señor es tu sustentador y nada te faltará. Bueno, gloria a Dios por los que sí lo hacen. Pero este mensaje es para que lo hagamos y para que lo vivamos cuando alguna situación se presenta, de que durará por poco tiempo. ¿Cuántos reciben? Amén. Amén, a su nombre, gloria. Y dice el verso 11, a Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Y luego dice, amén. Entonces llega este hombre y se topa con ese montón de opositores. Pero en Marcos capítulo 10 y verso 49 viene una parte bien tremenda. Que así como llegan los que desaniman, también llegan los que motivan. Diga usted, así como yo, gloria a su nombre. Marcos 10, 49 dice, y Jesús se detuvo cuando oyó que él gritaba. Y le dijo, llamadle, le dijo a sus discípulos, llámenle, tráiganmelo para acá. Y llamaron al ciego, diciéndole, anímate y levántate, porque Jesús te llama. Oiga, dichosas aquellas personas que vienen y le dicen a una persona que está con mentalidad suicida, Jesucristo te llama. No te entregues a la derrota. Anímaste tu corazón, que Dios puso sus ojos en ti para salvarte. ¿Sabe cuánta gente se ha salvado por gente que se deja usar así? Lo hemos visto hasta en noticias. De gente que está a punto de aventarse del puente Coronado. Y llega por ahí un cristiano que se baja y le dice, Jesus loves you. Jesús te ama.
Y esa persona que está en que sí, que no, que sí, que no, al escuchar esas palabras, Jesús, saben bien que es Dios. ¿Cuántos pueden decir Jesús es Dios? Jesús es Dios. Aunque muchos no lo puedan creer. Pero yo sí lo creo. Jesús, Jesucristo es Dios mismo hecho carne. Y entonces llegaron y le dijeron, anímate que Jesús te llama. Y él, la reacción que tuvo cuando vio que Jesús lo amaba, dice que arrojando su manto, se levantó de un salto y fue hacia Jesús. Mire la reacción que Dios espera cuando llegan palabras de buenas nuevas de salvación. Que la persona se levante, pero que vaya a Jesús. No que se levante y se vaya feliz por su camino, sino que se levante y diga, ¿dónde está Jesús? Él me ha dado la promesa, mi sanidad, lo voy a seguir para siempre. Dice en el verso número 51, y dirigiéndose hacia él, Jesús le dijo, ¿qué deseas que haga por ti? Y el ciego le respondió, le dijo, Raboni. ¿Sabe qué quiere decir Raboni? Es un derivado de la palabra rabí. Rabí quiere decir maestro, pero Raboni quiere decir mi maestro. No es lo mismo decir maestro, porque el maestro puede ser maestro de todos ellos, pero mi maestro. Hay gente que dice el pastor. Pues hay quienes dicen mi pastor. ¿Sabe qué está haciendo? Honrando el ministerio que Dios le está asignando. Este hombre empezó a honrar al ministerio de Jesús como sanador, como salvador, como libertador, como el que tenía el poder para hacerlo libre de esa ceguera, como su sanador. Y le dijo Raboni, pero este Raboni significa una expresión con más afecto que solamente reconocerlo como maestro, como diciendo mi maestro, pero con afecto. Porque hay quien dice, no, mi pastor. Pero hay quienes dicen, mi pastor. ¿Sabe una cosa? Cuando a Jesús le dan honra, de cariño, de aprecio, de valoración de lo que ha hecho por su vida y lo que estaba por hacer, por el simple hecho de traerle una palabra. Fíjese que no le dijo Raboni hasta que lo sanó, sino cuando le dio una palabra, que lo llamó. Él la empezó a recibir y la empezó a multiplicar y a generar en su fe, de tal manera que le empezó a poner amor. Déjeme decirle, los que reciben el amor de Dios tienen amor para dar y para darlo en abundancia. Empezó a salpicar amor. Raboni quiere decir mi maestro, a quien yo amo, a quien yo aprecio, a quien yo estoy agradecido. Wow. No lo digo para que me esté echando flores. Estoy hablando de Jesús. Pero es la verdad. Los ministerios. ¿Por qué decía Pablo, sometidos bajo la poderosa mano de Dios, humillados? ¿Qué es la mano de Dios? Sabemos que contiene los 5 ministerios. Entonces, le dijo, mira, Raboni, tú eres mi maestro, como diciéndole, de ti aprendo. Le estaba diciendo, me voy a convertir en tu discípulo para que me sigas instruyendo y me sigas edificando. Eso es la satisfacción más grande que tiene una persona que convierte por medio del mensaje de salvación que le da otra. Que acabe siendo un discípulo, no solamente un salvo. No solamente alguien rescatado del padecimiento, sino que alguien que pueda tener una cercanía con el que lo ministró. En este caso Jesús. Mi maestro. Tú puedes decir Cristo o mi Cristo. Puedes decir el Señor o mi Señor. Cuando tú dices mi Señor, ya lo estás tomando como algo de tu propiedad.
como alguien a quien tú perteneces que te va a gobernar. Por ejemplo, no es lo mismo decir los hijos que mis hijos, especialmente las mamás saben eso. Cuando le decimos el Señor o cuando le decimos mi Señor Jesucristo, es que eres parte de mi fe, Señor, es que mi fe sin ti no tiene fe. Mi fe sin ti no es fe. Hay gente que dice, oh, tú tenés fe a mí. No, va a acabar en decepción. Un día andamos buscando una dirección. Queríamos llegar a comer a un restaurante donde había comida muy rica. Allá en National City, no le voy a decir el nombre porque no estoy aquí para publicitar negocios. Pero andábamos en la hora de la comida y yo le decía, mira, es como por aquí. Le decía a mi papá, dale por aquí. Y lo traje peinando toda la ciudad de National City. Y yo le decía, oh, tú tenme fe. No, pues se llevó una gran decepción porque de acá que encontramos el lugar, ahí nos andaba, ya era casi la hora de cerrarlo. No dice la Escritura que el hombre que confía en el hombre le cae hasta una maldición. Pero bendito aquel que confía en mi Señor Jesucristo. Usted puede decir, mi Señor Jesucristo. Diga, a ver, dígalo. Diga, mi Señor Jesucristo. Él es mi Señor. No solamente es el Señor, es mi Señor. Mi Señor Jesucristo. Entonces dice el verso 52. Y Jesús le dijo, vete en paz. Tu fe te ha sanado. Y al instante recobró la vista y le seguía por el camino. Antes andaba junto al camino, ahora ya estaba en el camino. Esto quiere decir en el Evangelio de Jesucristo. Andaba vadeando. No es lo mismo irse por el camino que irse por la vereda. En el camino se le encuentra un allanado, parejito, especialmente aquí los que tenemos freeways. Y aún las carreteras de tierra, cuando les pasan y forman un camino, las aplanadoras, se maneja mucho más fácil que ir por el llano, por la vereda. De repente baches, brincos, taloneos. No es lo mismo andar junto al camino que andar en el camino. No es lo mismo andar creyendo solamente en que hay un Jesús, a ser tu Señor Jesús. ¿Cuántos pueden decir? Mi Señor Jesucristo. Mi Señor Jesucristo. Todo lo que soy. Todo lo que soy. Te lo debo a ti. Te lo debo a ti. Tú eres mi Padre. Tú eres mi Tú me has engendrado. Y yo soy tu hijo, tu Yo hija. soy tu hija. ¡A su nombre! Gloria. Gloria, gloria, gloria. Entonces, padecimientos en la vida hay de muchas clases. Yo le acabo de presentar el de Bartimeo, le acabo de presentar el de que bajó de Jerusalén a Jericó y padeció mucho padecimiento. Pero tuvo también su oportunidad de llegar al mesón por alguien que tuvo compasión, que era un samaritano. Bueno, pues Dios está llamando así, personas que vayamos y ministremos, pero primero lo que tenemos que hacer es votar lo que el desánimo causa. Cuando una persona, usted se va a topar con personas, o quizás usted mismo está así y ahorita yo lo voy a ministrar, pero recibo que usted va a quedar libre hoy. Pero hay muchas personas que están teniendo desaliento, desánimo, abatimientos, tristezas, derrotas, fracasos, se sienten impotentes, no tienen fuerzas, están cansados, están sin energía. ¿Por qué? Porque los problemas los han tenido así, en mucho padecimiento, en mucho desánimo. Pero hoy vamos a cambiar eso con la administración que el Espíritu de Dios me puso para ministrarle a usted, empezando conmigo. Diga usted, diga conmigo, párese por favor y diga conmigo, Señor Jesús, Señor Jesús, yo vengo delante de ti, yo vengo delante de ti, trayendo todo lo que mi vida trayendo todo lo que ha padecido, pero confieso y declaro que ya no durará por mucho tiempo, sino que el tiempo se lo margino por tu palabra, que durará poco tiempo. Y yo renuncio, y yo me desato de todo desánimo, de todo abatimiento, de todo aquello que desalienta mi corazón. Yo rompo con ello.
de toda derrota que he experimentado. La saco de mi vida, la saco de mi alma, la saco de mi corazón. Todo lo que me ha llevado a sentirme fracasado, hoy le pongo un alto. Hoy rompo con ello. Hoy lo echo fuera de mi vida. Renuncio a la tristeza, a la impotencia, porque tengo un Dios todopoderoso que me dará la victoria. No estoy solo, no estoy sola. Diga usted si es mujer, no estoy sola. Aunque no tenga fuerzas, tengo un Dios que me dará las fuerzas. Él es poderoso para levantar al caído. Reclamo la energía que me ha sido drenada. Le pongo un alto a esa fuga que ha causado en mi vida cansancio. Cierro esas puertas que han causado por la vida en este mundo, a causa de los dioses extraños y del león rugiente que anda detrás de aquellos que le dan olor a fracaso, a derrota, impotencia, debilidad, que están evidenciando que no tienen la confianza en un Dios todopoderoso para poder devorarlo. Le cierro la puerta y oro para que el Espíritu de Dios se haga cargo de sellarla. La sangre de Jesús ha hecho la diferencia en mi vida y por lo tanto saco de mi alma todo lo que causa estos padecimientos para cambiarlos por una fortaleza en Cristo. Recibe fortaleza de Dios. Recibe esperanza, ya que hay un Dios que está contemplando como contempló a Bartimeo. Pero que cuando oigas su voz y te llame, no te resistas. Ven a Jesús. Él es el único que te puede dar la victoria. Es el único que puede hacer del fracaso una vida victoriosa. Es el único que puede causar de la debilidad un poder. Para eso ha dado al Espíritu Santo. Y yo te quiero ministrar en este día con esta palabra. No te desalientes, no desmaye tu corazón. Tenemos un Dios poderoso, que aunque haya tenido que permitir que cosas como las que hayas padecido o estén por acontecer lleguen como un desánimo a la vida, no son otra cosa más que una desinflada que a veces tenemos que tener para mantener una vida más moldeable. Pero que cuando haya pasado el proceso del propósito del padecimiento, Él mismo te perfeccionará, Él mismo te fortalecerá, Él mismo te establecerá y tú tendrás en tu vida un testimonio con el cual puedas ser movido a misericordia con aquellos que atraviesan y necesitan la compasión. Si en medio de nosotros, de esta transmisión, estuviera escuchando a alguien que no ha recibido a Jesucristo, yo le invito a que haga esta oración, que invite a Jesús para que sea Señor de su vida. No solamente el Señor Jesús, sino que sea y que puedas decir: mi Señor Jesucristo, tú eres mi Dios, tú eres mi Cristo. Yo te entrego mi fe porque creo en ti. Si tú me aceptas, seré salvo. Dame la obra del nuevo nacimiento porque hoy te necesito más que nunca. Cuando uno se humilla y honra al Señor, Él honra a los que le honran. ¿Por qué sanó a Bartimeo? ¿Y por qué no había recibido antes? Porque cuando lo llamó, Él se dio cuenta que había escuchado sus clamores y su sufrimiento. Así que yo te bendigo con esta palabra en este día y te recuerdo que hay un Dios poderoso que todo lo puede y para Él nada es imposible. Sanó a un ciego, sanó leprosos, sanó a un cojo, resucitó a muertos, todo lo puede. Y si tú pones tu fe cada vez en que algo esté pasando en el Señor, encontrarás siempre una palabra de aliento que te sostendrá. Él sostuvo la vida de Bartimeo, pero fue Bartimeo quien tuvo que arrojar su manto y tuvo que correr hacia Jesús. Tuvo que ir hacia donde Jesús estaba. No esperes
que Él haga todo lo que te corresponde hacer a ti. Él va a hacer lo que le corresponde hacer a Él como Dios poderoso, pero va a haber cosas que solamente tú y yo podemos hacer. Soy yo el único que puede llegar y humillarme delante de Dios. Soy yo el que puedo llegar y decirle, Señor, me humillo delante de ti, y soy yo el que vengo delante de ti. Si oyeres hoy su voz, no endurezcas vuestros corazones. Te bendigo con esta palabra en Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Un abrazo, lo bendigo en el nombre de Jesús. Gloria a su nombre.